Hola, buenas. En fin, aquí estoy otro día más, a ver si hoy puedo continuar donde no he podido estos días. No me encuentro muy bien, quiero dejarlo claro. Si notáis algún tipo de error cuando estoy leyendo o cualquier cosa es porque tengo así como vértigos que me impiden fijar la vista y en algún momento puede que me encuentre mal y ya os pido disculpas por anticipados. Nos habíamos quedado en lo que es la economía y la sociedad de la cultura de la época del rey Alfonso III, de la dinastía del Reino de Asturias, que fue uno de los últimos reyes antes de lo que es el califato Omeya, etcétera, etcétera. Y bueno, nos habíamos quedado, hemos hablado primeramente en el capítulo anterior de lo que era la política como tal, pero ahora vamos a ver los aspectos de esta sociedad en la que vivió este rey. Vamos a ver. La sociedad del reino asturiano viene a ser en muchos aspectos una continuación de la sociedad visigoda, es decir, no hemos salido del reinado visigodo realmente porque siguen conviviendo las dos culturas. Como en esta se trata de algo sumamente difuso, sin un esquema cerrado ni una reglamentación rigurosa que delimitaría a un grupo social del otro. Había nobles, plebeyos, ricos, pobres, libres y siervos, y cualquiera de estos calificativos admitía diversos grados de intensidad. En su formación confluían múltiples causas. Los grupos aristocráticos estaban formados por aquellos que tenían el poder económico y que en esta época derivaba exclusivamente de la posesión de la tierra, y por otro estaban quienes ocupaban altos puestos en la administración del reino. Ya sabéis, todas las cortes nobiliarias que estaban alrededor del rey, en palacios, vivían con ellos, etcétera. Esto se estuvo manteniendo prácticamente toda la vida de las monarquías. O sea, esto no es nada nuevo, que surgió quizás en esa época y puede que incluso antes, estos consejos que acompañan siempre a los gobernantes, a los reyes, y que prácticamente se han mantenido hasta hoy, aunque hoy no hay una corte como tal, por ejemplo, en el Palacio Real de la Zarzuela, nada más que se limita a los típicos ayudantes que pueda tener el rey, etcétera, que le ayuden a hacer sus trabajos. No es la corte entendida como la que se entendía en la Edad Media, ¿vale? Vamos a separar los conceptos, pero vamos, básicamente la idea es esa. O sea, alrededor del rey estaba la cámara de los nobles que le ayudaban o le asesoraban, o en fin, incluso influían en muchas ocasiones. Acordaros de los gobiernos de los válidos, que a veces gobernaban más que el propio rey, ¿vale? A esto ya iremos muchísimo más adelante, porque en la época de Isabel la Católica esto tiene mucho poder. Vamos a ver, los grupos aristocráticos estaban formados por aquellos que tenían el poder económico, y en esta época derivaba exclusivamente de la posesión de la tierra, y por quienes ocupaban, como hemos dicho, altos puestos en la administración del reino. Unos y otros llegaban a identificarse, ya que estos últimos solían recibir del rey el pago de sus servicios, donaciones de tierras en proporción a su categoría, por lo que todos acababan convirtiéndose en grandes terratenientes. A la inversa, muchas veces la designación para ocupar determinados cargos del reino, como los condados, se hacía recaer en los monarcas, en los señores más poderosos de la zona, procurando que este modo de hacer coincidir el poder político con el económico. Aparte de las obligaciones específicas administrativas de algunos cargos, la nobleza tenía en esta época una fundación primordial, que era el servicio a las armas. Esta misma debilidad del Estado, incapaz de dotar a los ejércitos de armamento adecuado, obligaba a primar de alguna manera a aquellos que le acudían con el equipo completo, quienes por sus riquezas les era posible adquirirlo y tomar parte destacada en las guerras junto al rey. Se les reconocía la calidad personal superior de nobleza, y al mismo tiempo se les recompensaba con tierras y honores, proporcionalmente a su aportación a la guerra. No tardaron en aparecer distintos grados de nobleza. Suelen agruparse en grandes categorías: las noblezas superiores, que eran los condes y magnates; la inferior, infanzones y caballeros; y la diferencia de fortuna y por consiguiente de poder entre la alta y la baja nobleza condujo pronto a que se establecieran relaciones de dependencia entre ellas. Los infanzones y caballeros, que serían la nobleza un poquito más pobre,
se acogían a la protección de los magnates, que gustaban de verse acompañados en el mayor número posible de estos, en sus desplazamientos de la corte, en las guerras o en las asambleas judiciales. En compensación recibían parte de los beneficios que el señor obtenía. Las tierras así entregadas no lo eran en propiedad, sino en beneficio y vasallaje que juntos motivaban por entonces el feudalismo en el occidente europeo. No alcanzaron mucha difusión en el reino Astur. Junto a la nobleza, los eclesiásticos compartían el poder económico y dirección de la sociedad. Acordaros que la Iglesia en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, tiene un poder arrollador, casi tanto como el del rey. Como es de suponer, aquí también había diferentes grados, tanto en los más acusados entre la nobleza, el grado inferior o bajo clero enlazaba solo por similitud de su suerte, sino también por su procedencia con el pueblo llano. La función social del clero era muy variada. Los obispos abades participaban en las tareas de gobierno, al igual que la nobleza, cuando son requeridos por el monarca. No hay que olvidar que se trata de señores poseedores de un gran patrimonio, cultura. Además, el marcado carácter religioso que adquirió la Reconquista elevó aún más el ascendiente del estamento eclesiástico, y los reyes procuraron siempre contar con ellos, pero la principal función social del clero fue la defensa de los débiles y el fomento de la cultura, además de la atención espiritual de los fieles. Es decir, como base primordial, el clero estaba para asistir al pueblo, a los fieles, sobre todo para distribuir la cultura, y gracias a esos monasterios, esas abadías donde se instauraban seminarios, pues había gran parte de la población que para salir de la pobreza podían cursar estudios en estos seminarios para acceder al clero como ser representantes del clero, es decir, que era una forma de salida también, una vía de escape de la pobreza. Por debajo de estos grupos sociales privilegiados había también un numeroso grupo de hombres libres. Su existencia en el reino de Astur se debe a la Reconquista y a las formas de repoblación que ésta engendraba, es decir, semejante clase de población había desaparecido casi por completo de la Europa occidental. El régimen señorial no acaba por ahora con el campesinado libre, sino todo lo contrario. La necesidad de repoblar extensas zonas obliga a dar facilidades a estos hombres libres y a favorecer sus iniciativas colonizadoras. Al abrigo de estas circunstancias florece una numerosa población libre que cultiva sus predios en pequeñas comunidades de campesinos o cerca de algún monasterio o de alguna villa. Es decir, de alguna manera empiezan a surgir los primeros gremios. Por ejemplo, gremios de hostelería, gremios de alfarería, orfebrería, en fin, de telares, de este tipo de textiles, este tipo de cosas, ¿no? Que empiezan lo que vulgarmente vemos como los pequeños autónomos en los mercados medievales, una forma de decirlo así, coloquialmente, para que os hagáis así una idea, los que evidentemente no tengáis tantos conocimientos de la historia medieval. En cambio, en la península, especialmente en el sur de la cordillera cantábrica, el régimen señorial no acaba por ahora con este campesinado libre. Se favorece, como hemos dicho, las iniciativas colonizadoras. Al abrigo de las circunstancias favorece el florecimiento de esta clase que todavía, pues eso, cerca de algún monasterio, de algún sitio, se asientan, y cuando cambiaron las circunstancias, que en las comarcas estaban en la retaguardia del avance de reconquistadores y convertían en zonas tranquilas, el régimen señorial tiende a extenderse y a absorber a estos pequeños propietarios. Es decir, al final estos hombres libres son absorbidos por esta clase terrateniente que está por encima de ellos. Junto a los campesinos libres había otros en el reino asturiano que carecían de libertad de movimiento. Son los siervos, colonos adscritos a la tierra que cultivan. La situación de los colonos dependía en cada caso particular de las obligaciones contraídas con relación con la tierra. De ahí infinidad de variaciones. Apenas si existe diferencia entre estos colonos y los siervos. Su número
su número pasados los primeros momentos de la invasión volvió a crecer. Las antiguas normas del derecho romano que determinaban que el esclavo era una cosa susceptible de enajenación y venta seguían vigentes y no hay duda que eran aplicadas con rigor cuando se trataba de infieles capturados de la guerra. Las deudas no pagadas y el nacimiento contribuían a aumentar este desdichado grupo social. En la práctica existía una enorme diferencia entre los siervos campesinos establecidos en una tierra en condiciones muy parecidas a las de los colonos y los siervos domésticos que permanecían en la casa del Señor en condiciones semejantes a la de los esclavos romanos. Pero la influencia de la Iglesia y el cambio de la estructura económica trabajan en contra de esta pervivencia en este sector deprimido. Con frecuencia los siervos eran manumitidos, pasando entonces a integrarse al grupo de hombres libres encomendados. La cultura obetense en la época de Alfonso III, tras medio siglo de profunda postración cultural en el último tercio del siglo VIII, vuelve a irradiar la llama de la inquietud intelectual y el apartado de retiro monástico de Liébana, donde el beato de Liébana describe sus comentarios del Apocalipsis y contradice brillantemente el desviacionismo adopcionista de Elipando de Toledo y Félix de Urgel. Pocos años más tarde, el neogoticismo de Alfonso II el Casto inspira en Oviedo un tímido renacimiento cultural que tendrá su culminación en los días de Alfonso III. Este monarca, de cuyas aficiones literarias y artísticas dejábamos constancia al tratar de su semblanza siguiendo el ejemplo de su homónimo el rey Casto, impulsa decididamente el desarrollo de las empresas culturales. En su tiempo se restaura la tradición histórica o historiográfica hispana, interrumpida por las luchas civiles de la última etapa del reino visigodo y por la invasión musulmana, redactándose tres textos: la crónica albeldense, la profética y la crónica de Alfonso III, debida al propio monarca y posteriormente retocada por un clérigo letrado que bien pudiera ser el obispo Sebastián. Se integran en el primer ciclo cronístico de la Reconquista. De sus autores, cronología y relaciones recíprocas se han ocupado al detalle Gómez Moreno, Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz, ambos grandes críticos y historiadores. Así como la historia oficial se adormeció en Toledo de Wamba, no se revivió, sino que en Oviedo Alfonso el Magno, por iniciativa de este gran rey y en tiempos que ya era el reino de Asturias, contaba siglo y medio ya de existencia. Alfonso III se preocupó de embellecer su corte desarrollando en Oviedo una activa gestión urbanística, es decir, remodela las ciudades, empieza a hacer una gestión un poquito más, ¿cómo decir?, de nuevas infraestructuras, ¿vale? Modernizarla un poquito. Que, como apunta los críticos, le hace acreedor del título del segundo fundador de la ciudad. Construyó palacios e iglesias, levantó fortificaciones e hizo objeto de espléndidas donaciones a la iglesia. Un segundito, por favor. Sigamos. Me había quedado en esto de que se habían empezado a construir iglesias y fortificaciones. Hizo objeto de espléndidas donaciones a la iglesia obetense de San Salvador, reuniendo él mismo una selecta biblioteca y fomentando la celebración de solemnidades religiosas. Las crónicas, diplomas nos informan de toda esta inquietud de Alfonso III por las cosas del espíritu. Posiblemente el monarca convocara en Oviedo algún concilio a imitación de los toledanos, aunque las referencias diplomáticas en tal sentido han llegado hasta nosotros no sean del todo fiables. La crónica del albeldense nos proporciona un detallado catálogo de los obispos que brillaban en Asturias allá por el 881 después de Cristo. Consta también de manera fehaciente y presencia habitual de un numeroso cuerpo de clérigos y prelados en la corte astur. Del arte monumental de la época nos quedan construcciones tan interesantes como la fuente de Foncalada de Oviedo, la iglesia del Santo Adriano de Tuñón, con interesantes pinturas y murales. También la próxima a la capital, el espléndido templo de Valdedios, consagrado en el 893 con la asistencia de 7 obispos. Del arte industrial poseemos también joyas de un gran valor artístico, como la hermosa
maqueta donada por el rey a la Catedral de Astorga, el Arca de las Ágatas de la Catedral de Oviedo y la magnífica Cruz de la Victoria, que se conserva, vamos a ver dónde se conserva esto, igualmente en esta catedral. Todos estos ejemplos y otros muchos de los que no solo nos queda un recuerdo documental, justifican sobradamente el encendido elogio que las prendas intelectuales de Alfonso III realizó allí en Asturias y constituyen el mejor exponente de la preocupación cultural del monarca. Pasamos a hablar también de Wilfredo el Velloso y la consolidación en Cataluña. Este es otro rey visigodo. El reinado de Alfonso III coincide con la consolidación del núcleo independiente de Cataluña. Calmette sostenía que las decisiones tomadas por Carlos el Calvo para liquidar en el 865 la rebelión del duque Unifredo de Gotia había sido decisiva, dividiendo el antiguo marquesado en dos, agrupada de una sola unidad administrativa el Rosellón, la Cerdeña, Ampurias, Urgel, Barcelona, Gerona, y es decir, Cataluña la Vieja, tierras donde se conserva en conciencia hispánica heredada de los visigodos a través de los hispani repobladores. Es aquí, digamos, un poquito el inicio de esas guerras que tenían entre el Rosellón francés contra el Reino de Aragón, allá por la época de Fernando el Católico, un poquito más adelante desde luego, pero vienen quizás de estas raíces anteriores. Si nos ponemos a leer así un poquito entre líneas y a prestar atención a estos relatos, evidentemente está claro que esas refrendas y afrentas vienen desde muy antiguo. Me refiero a las catalanas y los fueros de Aragón. Sigo. Al Abadal no admite dicha conciencia, no cree que para dársele el gesto en el 865 otra importancia que la de un trámite más en larga cadena de acontecimientos que muy lentamente prepararon el nacimiento de Cataluña como una segregación del conjunto carolingio. Es decir, Carlos el Calvo, acordaros, Carlos el Calvo es del rey Carlos carolingio, ¿vale? Lo diré. Otra importancia a trámite de esta larga cadena de acontecimientos se insiste en la importancia de la casa condal de Carcasón, a la que pertenecía el rey Sunifredo. Este tuvo al menos 5 hijos: Wilfredo, Sisenando, Sinufredo, Radulfo y Miró. La fidelidad demostraba a la casa carolingia y mereció sin duda el premio por parte de Carlos el Calvo, que otorgó a Wilfredo el condado de Urgel. Abadal supone que esta investidura pudo tener lugar en la asamblea de Attigny en el año 870 y que Miró ejerció el gobierno del condado junto a su hermano. De todas formas, Wilfredo deberá su condado al nombramiento real, pero en adelante la transmisión se hará por línea hereditaria. Este nombramiento de Wilfredo y su muerte se produjo sin duda un cambio radical que no afecta solamente a Cataluña, sino que se consuma el proceso que identifica la propiedad y autoridad que hace a los condes propietarios de la soberanía que antes recibían del monarca. En el 897 los hijos de Wilfredo repartieron su herencia como si bienes privados se tratase. Junto a esto, Wilfredo Borrell se tituló a veces marqués y más frecuentemente príncipe. Estos son los herederos de Wilfredo el Velloso, y reconoció la soberanía de Carlos el Simple, de quien obtuvo documentos que reforzaban su autoridad en 911. La labor repobladora del conde Wilfredo. La gran planificación repobladora de Wilfredo el Velloso se realiza, como señala Abadal, en varias fases. La primera pudo apoyarse principalmente en los grandes fundadores o fundaciones monásticas del conde, el de Ripoll y de San Juan de Abadesas, de las que irradiarían las villas y aldeas y masías, extendiéndose a tal tarea hasta Valfogona. La segunda zona repoblada de la restaurada es la plana de Vich, tierra de nadie y prácticamente despoblada. La actividad repobladora resulta aquí muy intensa a través de toda la comarca, restaurándose la propiedad de la ciudad de Vich, donde la diócesis es ausonense. El tercer sector territorial corresponde a la comarca de Llucanes
o Lluçanès, es que no sé cómo se escribe, lleva cedilla, se realiza paralelamente a la repoblación de la comarca de Vic. Pero aquí se efectúa además con más quietud y deja amplio margen a la iniciativa particular. El área de Cardona conoció bien la intervención personal del conde, cuya ocupación sistemática le preocupó desde el comienzo de su tarea, en la que además la fundación de sus poblados y la erección de sus fortalezas en actividad que sería conseguida por el conde de Miró de Cerdaña. El interés en atraer moradores a Cardona que contribuyeran a defender este punto de apoyo del sistema estratégico de Wilfredo motivó la concesión por de una carta a Puebla. La quinta y última zona objeto de atenciones repobladoras de Wilfredo fue la más meridional, que fue la del Vallès con Montserrat, colindante con el condado de Barcelona, hacia el que giraba especialmente por su importancia el interés de Wilfredo. Por otra parte, Montserrat constituía, junto con la Cardona, a la vez que un núcleo defensivo, el punto de partida para que la futura expansión hacia Occidente, hacia el Valle del Segre, se produjera. La obra restauradora y colonizadora incluyó la ciudad de Manresa como núcleo urbano de la mayor importancia, junto con el Vic y la zona repoblada del interior de Cataluña la Vieja. En definitiva, pronto se arrepentiría el dualismo Manresa-Vic, que gravitaría sobre la colonización prevista por el conde y la gran comarca que se repoblaba, cuya unidad administrativa fundamental se proyectaba sobre la antigua diócesis de Ausona. En cuanto a la procedencia de los contingentes demográficos para llevar a cabo la citada labor, Albadal cree que Cerdaña fue uno de los viveros de repobladores, en unión a las gentes procedentes de Urgel y del Valle del Medio Segre, junto a algunos procedentes de la tierra de nadie, incluso de las zonas sometidas a los musulmanes, que supone una inmigración mozárabe, si bien poco interesa, de carácter discontinuo. Bonacieux afirmó rotundamente que el origen pirenaico catalán de los pobladores, y subraya además la escasez de su aportación mozárabe, y a estos que se unirían además los grupos colonizadores que muy bien pudieran ser la procedencia ultrapirenaica. La labor de la repobladora hubo de buscar puntos favorables de apoyo que amparan el establecimiento de los pobladores sobre las tierras que pretendían cultivar. Estos fueron los refugios montañosos, los reductos fortificados que aparecen como consecuencia de la colonización de Vic, Cardona y Manresa, y numerosos castillos que se van levantando como expresión y garantía de su propósito ocupacional y territorial. Digamos que con esta mezcolanza de datos que os he leído aquí, básicamente se empiezan a configurar los primeros o la primera repoblación visigoda en la zona de Cataluña. Hablamos ahora también del Reino de Navarra, ¿vale? Que esto también es importantísimo. A principios del siglo X se produjo también la transformación del territorio de Navarra en la sede del reino cristiano peninsular, situado entre León y el oeste de los condados de Aragón y Ribagorza. A este debió sufrir presiones bastante poderosas que forzaron a la unidad. En sus orígenes, Navarra estuvo formada por varios núcleos, de los cuales los más importantes eran el de Pamplona, regido por miembros de la dinastía Iñiga, y el de Sagüés, con las tierras próximas a Aragón, regidos por la dinastía Jimena. Pamplona ostentaba evidentemente su superioridad, lo que hace que los cronistas considerasen a sus caudillos como reyes. No son muy claras, como opina Suárez, otro crítico, las circunstancias que acompañaron a la sustitución de la dinastía Iñiga por la Jimena, las cuales determinaron la fusión definitiva entre ambos núcleos y por tanto el nacimiento del Reino de Navarra. En la segunda mitad del siglo IX hallamos ya dos documentos de la familia Jimena: García Jiménez, hijo de Íñigo Garcés, que usaban el título de rey. Según Sánchez Albornoz, atiende a que la esposa de Alfonso III de Asturias, Jimena, era la hija de García Jiménez y que pudo tener una parte decisiva en la suplantación. Levi Provenzal cree que más bien nos hallamos en la presencia de una normal inserción de dinastías por el matrimonio, el de Sancho Garcés, hijo de García Jiménez, con una nieta de Fortún Garcés. Lo importante es que en el año 905 la dinastía Jimena se
apodera de Pamplona y se convierte en el primer rey de toda Navarra. El episodio tuvo caracteres de golpe de Estado, pues representan un giro completo en la recíproca actitud de los vascones y los leoneses. Cualquier pretensión, si en algún momento la hubo por parte de los monarcas astures a ser la única representación de la cristiandad peninsular, fue ahora abandonada. Sancho Garcés, conquistador de Mojardín, tuvo siempre la amistad de Alfonso III y el odio de Banu Qasi. El principal de estos, Lope Ben Muhammad, que intentó una campaña contra Pamplona pero que fue rechazado. La repoblación en el reino navarro. Vamos a ver ahora el capítulo de la repoblación. Bueno, pues seguimos. La repoblación en el reino navarro, pues decir que a lo largo del siglo IX ya se configuraba el reino de Pamplona como una expresión política del núcleo vascón de resistencia que surge de la zona pirenaica y subpirenaica occidental y la cual tenía cerca su límite fronterizo con los reinos musulmanes, bien asentados en el Valle del Ebro, sin que quedara entre estos y los vascones cristianos amplios espacios vacíos. Durante esta segunda mitad del siglo IX y concluida la época de paz mantenida con los Banu Qasi zaragozanos, el territorio queda al sur del Pirineo occidental y se irá protegiendo. Con la entronización de la dinastía de Jimena y a principios del siglo X penetra también, según los historiadores, la idea de la reconquista y que consigue el anhelo o consiguiente anhelo además de la ocupación de tierras poseídas por musulmanes cercanas al reino, premisa indispensable para su posterior repoblación. Digamos que esta idea entera de la reconquista, por supuesto, la gran capitalizadora de esta idea va a ser Isabel la Católica, porque de hecho va a ser donde más fuerte empiece la reconquista con el reinado de esta dinastía. Vamos a empezar el Califato Omeya de Córdoba, la génesis y consolidación política. El Califato de Córdoba, que por cierto esto es un estudio realizado por José Luis del Pino, profesor historiador de la Universidad de Córdoba, muy importante, o sea, como siempre digo, datos contrastados. Pues bien, decir que este califato constituye sin ningún género de dudas el periodo más relevante de la historia del Andalus. Esta afirmación tantas veces repetida no es en modo alguno gratuita, sino porque el nuevo Estado Islámico instaurado por los omeyas en la península ibérica a mediados del siglo VIII logra paulatinamente consolidarse tras un largo, continuo, complejo e intrincado proceso que ya hemos visto, hasta alcanzar en el siglo X su máximo esplendor y desarrollo. En los aspectos políticos, que son los únicos que van a tratar de aquí, esto no es evidente. El control absoluto, no es evidente, es evidente. El control absoluto y el ejército incontestable del poder civil y religioso en el interior del país es prestigio, dominio y político-militar casi siempre permanente sobre los reinos cristianos del norte peninsular y su proyección diplomática exterior e influencia en el Magreb. En realidad, lo que conocemos como el Califato Omeya andalusí se recoge en los gobiernos de Abderramán III allá por el 912 al 61 y desde el 929 como califa, y su hijo Al-Hakam II, que gobernará en el 961 al 76. Pues tras la muerte de este último, su hijo no fue sucesor. Hisam II, del 976 al 1009, quien gobernó y además que lo hizo en nombre de Hachib ibn Abi, a ver si lo vuelvo a decir, Hachib ibn Abi Amir. Uy, madre mía, perdonadme los que seáis árabes, pero yo no sé leer árabe, lo siento. Bueno, vamos a empezar con el periodo de Abderramán III, que va del 912 al 29. Abderramán III se asocia al poder de la vida de su abuelo Abdalá, a quien le sucede en octubre de 1912, cuando tenía poco más de 21 años de edad. A la ceremonia de entronización efectuada con toda la solemnidad en el Alcázar de Córdoba asistieron toda la familia paterna y algunos de sus hermanos,
del difunto emir, así como destacados funcionarios y personajes de toda la ciudad. Todos ellos y demás familiares, parientes y clientes de la dinastía le prestaron juramento incondicional con la alegría y placer sin que se opusiera ni negar a nadie. Una vez finalizada esta ceremonia, la oración fúnebre por su abuelo, tiene lugar el juramento de fidelidad por parte del pueblo, el cual se realiza durante varios días en la mezquita de la Aljama, durante la presencia de importantes cargos. Esto, digamos, son tradiciones de ellos que se hacían así. Abderramán III hereda de su abuelo un estado en condiciones caóticas. De hecho, la etapa que precede al califato está caracterizada por la fragmentación político-territorial de Al-Ándalus, dividido entre la segunda mitad del siglo IX en más de 30 poderes locales autónomos e independientes respecto del poder central. La debilidad de los emires, incapaces de poner fin a las estructuras tribales emergentes, repercute negativamente en el Estado, que afronta entonces una de sus peores crisis. La fitna, alimentada incluso desde el exterior del país, sacude los cimientos del régimen omeya, cuyos máximos garantes contemplan aturdidos ante la magnitud de los hechos la restricción inexorable del ámbito de su soberanía, con la consiguiente pérdida de su capacidad recaudatoria. Acordaros que siempre estaban a la gresca, estaban siempre peleados entre ellos. La situación compleja y multiforme asociada a elementos muy dispares cuestiona la autoridad de los omeyas, cuyo centralismo deja ser reconocido no solo por la periferia, como venía siendo habitual, sino también en tierras próximas a Córdoba, capital de Al-Ándalus. La pacificación del país. Nada más acceder al poder Abderramán III, inicia la difícil tarea de lograr la pacificación del Al-Ándalus, en lo que invierte los primeros 27 años de su reinado. Para ello otorga a conveniencia y según las circunstancias pactos, salvoconductos, prebendas, títulos y privilegios, o simplemente aplica castigos, destruye fortalezas y toma rehenes. Una vez conseguido el dominio del territorio, procede a la remoción constante de cargos para evitar que surgieran las dinastías locales. Obviamente, la proximidad de los núcleos rebeldes respecto a Córdoba condicionan también la actuación del soberano, quien ordena inicialmente las campañas de castigo contra los disidentes más cercanos. La primera acción tiene inmediatez evidente, pues se desarrolla un mes después de la entronización y se lleva a cabo contra los bereberes de Caracuel y Sierra de Almadén. También en el territorio de Calatrava contra Fat ben Musa y sus aliados, entre ellos Mohamed ben Ardabulis, promotor de las sediciones, cuya cabeza expuesta en Córdoba fue la primera cabeza rebelde empicotada en aquel año, aunque luego se sucedieron como perlas cuyo añazme se rompe. Es decir, que una de las formas de concienciar a los insurgentes era decapitarlos y ¿cómo se llama esto? Apuntalarlos en una lanza y exponerlos públicamente, ¿no? Vale, esas eran unas de las tropelías y ¿cómo diría yo? De las, ¿cómo se dice esta palabra? Cosas tan terroríficas que se hacían en la Edad Media. Por no hablar también de las cosas que hacía la Santa Inquisición. Llegado el momento también hablaremos de ello. O sea, brutal. Ahí el tema de lo que conocemos hoy en día, de te pego un tirito de gracia y ya está, nada de nada. Eso era terrible, terrible. Vamos a seguir. En el 913, las tropas del emir consiguen importantes éxitos frente a los rebeldes. Primeramente, en el mes de enero, sin derramamiento de sangre, la rendición de Écija, cuyas murallas se derriban, pero no su alcázar, que permanece intacto para servir de morada a los gobernadores cadíes de la plaza. A los habitantes de la ciudad se les concede el amán, el perdón de las faltas cometidas, mientras se integra a sus caballeros paladines al número del ejército con amplias mercedes y concesiones excelentes para las familias y deudos. En el mes de abril, Abderramán III emprende la campaña minuciosamente preparada contra los rebeldes de la zona oriental, en la actual Andalucía. En este caso se apoya en el contingente damasceno, cuyos jefes se apresuraron a ponerse al servicio del emir, el cual los colmó y agasajó en el mismo gobierno, en los castillos que tenían, tras asegurarse de que mantendrían su obediencia. Las primeras operaciones se desarrollan en el territorio de la Cora de Jaén, donde a mediados de Ramadán las tropas emirales logran
tras librar una encarnizada batalla, la rendición de la fortaleza de Monteleón, y luego sin combate ni oposición. Una vez asegurado el amplio territorio, Abderramán III entra en la cora de Elvira. Aquí los disidentes de Baza, Tíjola, Murbit, Albarachila y los cenetes se apresuran a rendirle pleitesía. Las fortalezas de estos lugares quedan a manos de personas de confianza del emir, según su excelente táctica. Abderramán se dirige entonces a la zona de Guadix, cuyos castillos abandonan los señores por temor a lo que podría pasar, y luego procede la conquista de Fiñana, tras lo cual penetra el ejército en Sierra Nevada, donde asola la comarca de las Alpujarras, no quedando en ella, a juicio del cronista, lugar que se resistiera. Allí le llega la noticia del descalabro sufrido en Elvira por uno de sus adversarios. Sin apenas descanso, el emir prosigue con la tarea de someter los castillos de la zona que aún se escapaban de su control. Con este propósito acampa frente a Jubiles, uno de los baluartes más inexpugnables del territorio, en cuyo interior se había refugiado parte de los rebeldes de las plazas antes acometidas. Seguros de sí mismos, los disidentes se resisten al emir, cuyas tropas proceden a iniciar el cerco. Durante el asedio, el ejército real destruye cosechas, tala árboles, provoca la ruina del entorno. La situación se prolonga por espacio de 5 días. Finalmente, los habitantes solicitan el perdón que les es concedido por desentenderse de los hombres de los rebeldes. Estos, en la mayoría cristianos, son decapitados, lo cual propicia una caída de todas las fortalezas de Ferreira y alrededores. Tras la toma de Jubiles, Abderramán III viaja a la ciudad de Salobreña, en cuya comarca somete los castillos que deja, como en casos anteriores, bajo el control de sus hombres. El balance de las operaciones militares realizadas es extraordinariamente positivo para el emir, porque consigue en poco más de 3 meses controlar cerca de 300 baluartes entre fortalezas principales, alcazabas, atalayas y otras fortificaciones menores. Nunca anteriormente, a decir el poeta, se había oído que ningún rey del mundo hiciera tales conquistas en una sola campaña, es decir, que fue muy prolija su batalla. Con ser importante el resultado de la primera acción militar emprendida personalmente por el emir, tuvo mayor trascendencia en ese mismo 913 la conquista de Sevilla, cuyo dominio se disputan el rebelde Abderramán ben Ibrahim ben al-Hajjaj y Ahmad ben Maslama, dueño de aquella merced, al apoyo recibido por su primo Muhammad ben Ibrahim, hermano del difunto lugarteniente de Carmona. Ambos acuden al emir, pero mientras este último pretende obtener la ayuda para conseguir la posesión de la ciudad, Ahmed desea asegurarse el control ofreciendo el vasallaje y el pago de la suma convenida. Abderramán III decide hacerse con Sevilla y, sin embargo, tras su primer intento fallido, acepta la ayuda del señor de Carmona, el cual se desplaza junto a sus tropas del emir al lugar del conflicto, que termina por cercar desde sitios previamente controlados con la llegada de otros refuerzos militares procedentes de las coras de Niebla y Sidonia. En tales circunstancias, Ahmed acude al rebelde Umar ben Hassum, quien le llega a Sevilla e intenta tomar la fortaleza de Cabra, en Aljarafe, pero es derrotado. Es decir, hay una especie de batallas entre batallas, pero que la pierden al final. Totalmente aislado, Ahmad procura pactar con el emir, lo cual es imposible. Finalmente, en el mes de diciembre, se hace con todo lo que es la proclama y la ciudad. Carmona mantiene poco tiempo el estandarte de la rebelión, porque Mohamed acepta rendir la plaza y deja en manos de los lugartenientes el territorio. Después viaja a Córdoba, donde es recibido por el monarca, que le colma de atenciones y le otorga el rango del suelo de visir. Finalmente, antes de acometer y someter la plaza Carmona, el emir
en la primavera del año 914 hace una campaña contra las tierras de Umar ben Hafsnuf, ocasionando la destrucción y muerte de poblaciones y castillos en Belda, Turrús, Santopitar, Olías y Reina, los cuales aseguraban la defensa de Bobastro y al tiempo que constituían una seria amenaza para la ciudad de Málaga. La política del emir en estos casos sigue casi siempre el mismo esquema: reproducir el máximo daño económico posible en las tierras de los insurgentes, con quienes se muestra implacable, provocar su aislamiento y reforzar las defensas de los núcleos aliados. Luego vamos a pasar por un periodo de incursiones cristianas en el Al-Ándalus. Esto también es importante porque evidentemente estamos viviendo un tira y una afloja entre ambas culturas. La tarea de pacificar al Andalus aleja la posibilidad de combatir a los cristianos en el norte peninsular, considerados en las fuentes de la época como tiranos, enemigos, infieles y bárbaros. No obstante, en los primeros años del reinado de Abderramán III, los reyes y príncipes cristianos, conscientes de la grave situación por la que atravesaba el emir, emprenden una serie de operaciones militares, ¿vale?, contra su territorio, con el objetivo primordial de causar la máxima destrucción y obtener el botín. La primera de las operaciones la emprende Ordoño II, el futuro rey de León, y en agosto del 913, contra Évora, cuyas murallas bajas, faltas de parapetos y almenas, y es de fácil escalada, una forma fácil de entrar en ellas. Los cristianos, una vez allí, aprovechan esta circunstancia para penetrar en la fortaleza. Inicialmente desalojados por la población, acaban por vencer toda resistencia. Dan muerte en la mezquita al gobernador de la ciudad y prenden a sus mujeres, hijos y parientes, causando una gran mortandad. Después, en el 915, la repoblación de Évora vuelve Ordoño II, ahora como rey, al realizar la incursión contra los musulmanes en la parte occidental de Al-Ándalus. Sin embargo, el destacamento militar formado por toda toda esta recua de jinetes no llegan a destino, porque sus guías musulmanes, temiendo la destrucción de la ciudad, lo pierden y conducen durante toda la noche por caminos intrincados hasta producir un punto lamentable de cansancio, impotencia y fatiga en los animales. El engaño que se cometió en este momento se paga con las vidas de los soldados. No obstante, la treta sirvió para que los habitantes del territorio, alertados por estos movimientos, se refugiaran a tiempo en sus fortalezas. Reunido ya con la caballería, Ordoño II prosigue el avance hacia Magacela hasta llegar a Medellín, y luego inicia el camino de regreso, llevando consigo a medio número de cautivos y mucho ganado. Tras derruir varios castillos, el caso de Alange, donde mata a los defensores y captura a mujeres y niños, Ordoño II acampa con su ejército frente a la Alcazaba de Mérida, sin atacarla, quizás por los agasajos de su gobernador. Limitándose a admirar tan solo su construcción imponente por imponente aspecto, desde allí regresa León victorioso. Ese mismo año, el rey de Pamplona, Sancho Garcés I, ataca Tudela, la Marca Superior, apresando al señor de la plaza, Mohamed Ben Lub, y de la familia Banu Qasi, que luego es rescatado a cambio de entregar los castillos de Falces y Caparroso y dejar de rehenes a 2 de sus hijos. A partir del 916, el emir cordobés inicia una fase caracterizada por la realización periódica de aceifas contra los reinos cristianos del norte para contener sus ansias expansivas y obtener al mismo tiempo el máximo botín posible, como sucedió en julio de ese año en la campaña general de Amat por tierras leonesas. Sin embargo, algunas de las expediciones resultan ser un auténtico desastre. En fin,
Los éxitos conseguidos en Al-Ándalus permiten al soberano Abderramán III centrar la atención en la lucha contra los cristianos, es decir, que él se ve acrecentado sus éxitos militares y persiste en luchar contra los infieles, en este caso serían los cristianos. Por primera vez, en 920, Abderramán III dirige personalmente una expedición contra los cristianos, la llamada Campaña de Muez. A pesar de la existencia de rebeldes en el interior de Al-Ándalus, sigue su ruta de Guadalajara y Medinaceli hasta alcanzar las fronteras del Duero, donde toma las fortalezas de Osma, San Esteban de Gormaz y Alcalá. Luego marcha a Clunia, abandonada por sus moradores, y desde allí a Tudela, en la Marca Superior, para socorrer a su población musulmana de los ataques de Sancho Garcés I. La conquista de Calahorra, evacuada por el rey navarro, se encamina hacia Pamplona. Sancho Garcés I deja su refugio en Arnedo y se une al ejército de Ordoño II. En esta ocasión los monarcas cristianos sufren una grave derrota en Valdejunquera. Los fugitivos se refugian en el castillo de Muez. Una vez tomada la fortaleza mueren todos ajusticiados en presencia de Abderramán III. Total, que Abderramán III se hace con el poder otra vez. Sin embargo, no se producen cambios importantes ni duraderos en la frontera. De hecho, Ordoño II en el 921 realiza una incursión en tierras de Medinaceli, Atienza y Sigüenza, en la que toma varios castillos, saquea la región y obtiene un cuantioso botín. Años después, en el 923, actúa una vez más de acuerdo al rey de Navarra y con esa colaboración da ahora sus frutos, pues mientras Sancho Garcés I gana en Viguera, Ordoño rinde la ciudad de Nájera. No obstante, la coalición dura poco tiempo. Es decir, se habían coaligado estos dos reyes para hacer la guerra contra el califato omeya. En adelante, Abderramán III puede dedicarse a combatir a los Banu Hassún sin preocuparse demasiado de los reinos cristianos. El de León conoce una segunda crisis debido a las luchas dinásticas generadas en torno al trono. En Navarra, en cambio, se establece una regencia tras la muerte de Sancho Garcés I, que le sucede su hijo menor de 6 años, su hijo García Sánchez, que será del 925 al 70 y tutelado primero por Jimeno y después por toda la reina viuda. Hacia la rendición del Bobastro. Bueno, pues la acción militar de los cristianos supone un contratiempo para el emir de Córdoba, máxime cuando todavía existían comarcas que solo los reconocían nominalmente o estaban en abierta rebeldía. Mayor importancia tendrá sus innegables consecuencias en la lucha contra los hijos del difunto Umar ben Hassuf, muerto como se recordará, en 918, y la rendición última en la plaza fuerte de Bobastro. La actuación del emir no se hace demasiado esperar. Todas estas treguas que realiza en 919 una campaña para tomar castillos como los de Belda y Dos Amantes en la Cora de Rilla, y la destrucción alcanza notables proporciones, pues los mercenarios de Abderramán III arrasan sembrados, talan árboles, arrancan viñas en su totalidad e incendian arrabales e iglesias y matan sin escrúpulos, a veces como relata el testimonio que vamos a abrir comillas. Dios les hizo flaquear y fueron derrotados, interrumpiendo los mercenarios en su fortaleza y recorriendo su solar, alcanzando a su gente por encima y por debajo, matándolos de los peores modos en patios y casas. Escogieron como prisioneros algunos jefes principales y fueron atados junto al pabellón del sultán, el cual ordenó decapitarlos tan pronto los tuvo delante, por lo que fueron exterminados en su presencia, reuniéndose junto a aquel pabellón 170 cabezas, sin contar los reclutas desconocidos. O sea, una auténtica salvajada. Pero bueno, eran las guerras así, eran las cosas así. Bueno, en fin, vamos a hablar en el siguiente capítulo del califato de Abderramán III, que va del 929 al 961. Pero de esto ya continuamos mañana y aquí hoy por hoy lo dejamos. Un saludito y recordar compartir, suscribiros, darle al like, a ver si podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Un saludo.